Buenos días, estamos acá con Verónica Valderrama. Ella es una ejecutiva que trabaja en el área de recursos humanos para la compañía Goldfields. Tiene ya más de 8 años trabajando para esta empresa y en el pasado tuvo una experiencia trabajando para otras industrias, principalmente el tema de aviación. Entonces ahora vamos a hablar un poco con ella para que nos comente sobre su experiencia, sus expectativas. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad e interés. Gracias por este espacio para poder conversar y también entender un poco tu perspectiva sobre tu experiencia y tu trayectoria en la minería. Cuéntanos un poco, en líneas generales, cómo así tomaste la decisión de entrar en este mundo, en este sector. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de poder compartir con más gente mi experiencia. Y te cuento un poco cómo llegó al mundo de la minería. Yo soy psicóloga de profesión. Siempre me atrajo mucho el mundo empresarial y veía que había un vacío en todos los temas de trato, desarrollo y cultura organizacional. Y más bien el tema de la psicología o el tema de personas estaba más orientado a lo que era la asistencia social y todo lo que era pagos y remuneraciones. Y empiezo yo a meterme en este mundo y es donde llego yo a las líneas aéreas, ¿no? A trabajar primero para TACA, lo que hoy es Avianca, y luego para LAM, que hoy día es LATAM. La verdad que desde ahí empieza un poco este mundo donde primaba muchísimo las posiciones para hombres en temas o en posiciones altas, de alta jerarquía, ¿no? Yo era la única mujer en la mesa de los directores y desde ahí definitivamente empecé a sentir un poco esos retos que toda mujer siente cuando está en una mesa con puro hombre, ¿no? Además yo venía a un colegio que solamente había estudiado con mujeres y venía a una universidad de solo mujeres, ¿no? Entonces era como, y ahora me toca enfrentarme a un mundo absolutamente distinto, ¿no? Pero yo siempre lo vi como algo positivo, sentía que podía aportar algo que era absolutamente diferente, porque yo sí considero que los hombres y las mujeres somos distintos. El tema de la equidad es para tener las mismas oportunidades, pero no somos iguales, o sea, definitivamente no somos iguales, pensamos distinto, tenemos ideas diferentes y nos complementamos excelente. Entonces, de ahí es donde yo siento que parte la gran fortaleza y lo que a mí me ayuda a ir desarrollándome y creciendo en el mundo laboral, que yo nunca me vi ni como competencia, sino como un complemento. De acuerdo. Y siempre vendía mis propuestas como un agregado de valor para lo que ellos hacían. De acuerdo. Entonces, finalmente, no te puedo decir que fue fácil, porque no fue fácil, pero tampoco fue tan difícil cuando estuve en el mundo de la aviación. Cuando decido cambiar al mundo de la minería, y fue un cambio radical. ¿Por qué decido cambiarme? Porque ya tenía casi 18 años en la aviación. Había estado en TACA casi 9 años y luego en LAM otros 8 años y medio. Claro. Y decido cambiarme primero porque siempre, desde chica, el mundo de la minería me había traído como una fuente de ingresos para el país súper poderosa, súper potente. O sea, yo veía la minería como algo, como un anhelo trabajar en la minería, como que qué orgullo sería si algún día yo pudiese trabajar en minería, ¿no? Como que lo veía algo muy aspiracional y admiraba a la gente que estaba metida en ese mundo, pero también lo veía como un poco lejano a mi realidad. O sea, esos recursos humanos en la aviación, no creo que se presente una oportunidad para trabajar en minería. De pronto se presenta la oportunidad y la primera entrevista que yo tuve para venir a trabajar en Goldfields fue súper interesante porque encontré que era una empresa muy abierta a cosas nuevas, a cosas que yo venía haciendo en el otro sector, y que veía que ellos querían implementar y que había una súper oportunidad para hacer cosas con gente. O sea, veía que no se había hecho nada, ¿no? O sea, o lo básico. Entonces dije, esta es una súper oportunidad. Claro. Vi que era un sector donde había dinero para poder hacer realidad las cosas, porque yo también venía del mundo de la aviación donde también había sido posible hacer cosas. Entonces decía, bueno, me voy a cambiar a un sitio donde puedo hacer también cosas. Y también lo que hizo que tomara la decisión finalmente fue que me dijeron, en este sector no hay mujeres y menos ejecutivas. Claro, y dije, no, o sea, este reto es para mí, ¿no? Yo dije, yo me meto aquí y yo voy a hacer todo lo posible por transformar en lo que esté a mi alcance y poderle dar más oportunidades a mujeres.
Y es así como entro, y al principio, te soy súper sincera, fue muy difícil. Los primeros 2 años fue una lucha continua porque primero no solo era mujer, sino que no venía del sector. Y además venía a hablar desde temas de recursos humanos, temas que para los ingenieros, o los geólogos, metalurgistas, o sea, los mineros, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Era un tema, por lo menos hace 9 años, que no estaba muy insertado en su ADN. Al contrario, decían que la gente de recursos humanos vea los temas de gestión de personas, el desarrollo de personas, la capacitación, y a mí que no me quiten tiempo para ocuparme de operaciones y de producir y la planta y exactamente. Otras cosas. Entonces, esos 2 primeros años fue bastante frustrante porque yo venía con muchos proyectos. Y si bien es cierto, el 20 era también nuevamente la única mujer en la mesa de directivos, si bien es cierto, era el 20% me apoyaba de mis pares en la mesa, sí había otro 20% que dudaba y otro 60% que estaba absolutamente en desacuerdo en las propuestas que yo hacía, ¿no? Y decían, eso es perder el tiempo, vamos a gastar plata cuando nosotros somos unos excelentes productores, tenemos excelentes resultados, ¿para qué vamos a hacer cosas distintas? Y bueno, y menos aún tú, que eres mujer y que nunca en tu vida ni siquiera te has metido a una mina. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo hago para revertir esto? Claro. Y yo te digo que algo que me ayudó muchísimo fue la humildad, o sea, decir, efectivamente, no vengo del sector, y si no me ayudas, no voy a poder salir adelante. Necesito que me enseñes. Y me fui acercando a estas personas que sabían muchísimo de los temas de minería, y que podían ser unos excelentes profesores, unos excelentes aliados, si es que yo realmente les decía, y bueno, yo ahora te voy a compartir lo que yo te puedo dar. De acuerdo. Y empezamos a intercambiar cosas, y empezó a crearse una... Sinergias. Exactamente, ¿no? Y a cambiar la forma de ver las cosas. O sea, yo no vengo a imponer un tema de recursos humanos ni a decir, ahora tú tienes que hacer esto, sino que yo te vengo a dar herramientas para que tu gestión de tu equipo sea mejor y tus resultados sean aún mejores de lo que vienen haciendo. Pero vamos a probarlo juntos, porque tú no conoces de esto, así como yo no conozco de minería. Uh-huh. Entonces fue empezar a ir a la mina, quedarme a dormir en la mina, meterme viajar a los diferentes lugares donde tiene Goldfields minas, meterme en las minas de socavón, que nunca había estado, porque acá la mina que tenemos es de tajo abierto, y empezar a no solo ver cómo se trabaja, sino admirar y respetar absolutamente al minero. O sea, es un trabajo de mucho sacrificio, de inmenso esfuerzo, de unas condiciones que por más que la empresa sea de mayor y mejor calidad y mejor preocupación por su gente, las condiciones no son las mejores, porque si es en altura, el frío, el mismo mal de altura que puede sufrir la gente, si es bajo tierra, el sitio, el espacio cerrado, el aire que respiras, la luz. Entonces, de hecho, son condiciones muy difíciles y además estás lejos de tu casa. Porque el minero no duerme en su casa todos los días, no ve a su familia. Entonces es un mundo bien particular, y de verdad cuando tú empiezas a despertar esa admiración y ese respeto por el trabajo que ellos hacen, también la conexión es distinta y empiezas a dar de otra manera. Entonces yo siento además que Goldfields es una empresa muy abierta y que da muchísimo apoyo. Entonces eso también fue el respaldo que yo recibí de la alta dirección de mi jefe en el inicio y de mis jefes a lo largo del tiempo que yo estaba en Goldfields, tanto en Perú como en Sudáfrica, ha sido fundamental para poder hacer las transformaciones que se han logrado hacer acá, y para poder abrirle la puerta a las mujeres y para poder dar mayores oportunidades y tratar e intentar cosas que no se habían hecho antes en la industria. De acuerdo. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varios programas con mujeres de temas de liderazgo. Tenemos el 19% de nuestra población son mujeres, lo cual es un número bien elevado porque a nivel general, global, es un 5% generalmente lo que hay en la industria minera. Sí. Y nosotros de ese 19%, el 19% está en cargos ejecutivos, ¿no? De mando. Y seguimos desarrollando a nuestras chicas, seguimos desarrollando a las mujeres, ¿no? Y no solamente nos centramos en la gente que tenemos aquí a cargo, sino que nosotros apostamos por lo que es el Perú. Y todas las buenas prácticas o todo lo que hemos ido aprendiendo en el camino lo queremos compartir con todos. Y de verdad no solamente en el sector minero, porque hay muchas cosas que tú puedes
contribuir o puedes implementar en otro tipo de industria. Por supuesto. Entonces lo que hemos venido trabajando es acercarnos a las universidades, acercarnos a la juventud, a los chicos que recién han egresado, contarles cómo es un ambiente de trabajo mixto, lo importante que es poder colaborar entre hombre y mujer, el respeto que debe haber cuando convives en una comunidad como es una mina, el valor que tiene el aporte de gente distinta a ti. Por supuesto. ¿No? O sea, mucho más rica va a ser tu respuesta mientras más compartas con gente que piensa diferente. Por supuesto. ¿No? Entonces, pero hay que abrir esa mente, hay que romper un montón de paradigmas. En la minería antigua habían creencias incluso de que la mujer cuando entraba a la mina la volvía infértil. O sea, ya desde ahí, partiendo desde ahí, imagínate, claro, todos los bloqueos, los tabúes y los paradigmas que cerraban las puertas a que la mujer entrara en el mundo minero. Y así como en el mundo minero, en muchos otros mundos, muchos como la pesca, mundos, por ejemplo. exacto. O sea, una mujer que se suba a un buque cuando se van a ir a pescar 5 meses adentro del mar, imposible. Se hundía el barco, según ellos, ¿no? Exacto. Porque es mala suerte. Y también hay muchas creencias que son arraigadas y que vienen durante generaciones de generaciones. Y eso es algo que en el tiempo se va a ir bajando todas esas resistencias, pero también es importante que la gente empiece a ver, ¿no? Exacto. Que es una idea irracional, ¿no? O sea, ¿por qué vas a perder una beta o se va a derrumbar una mina si es que entra una mujer? En realidad eso es solamente una creencia por falta de información o porque en el fondo se criaron así, les contaron eso a sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? Pero sí, es verdad, han habido muchos retos a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que lo que más me ha encantado es lo que me estás diciendo de acercarse a las universidades, porque yo creo que esto es algo que se tiene que abarcar con la gente joven y también con las familias, porque Exacto. las propias familias y las propias mujeres de esas familias les dicen a sus hijas mujeres, no trabajas en una mina. Sí, exacto, lo que nosotros, o sea, personalmente en las entrevistas y en estas conferencias que he tenido con la gente joven, veo que tienen un montón de ganas de terminar con sus carreras de ciencias de la tierra, ¿no? De ser mineras, pero el comentario es, pero si me caso ya no voy a poder, pero mi novio no quiere que viva en la mina, pero mi papá me dice que hay muchos peligros que viviendo en un campamento minero, que hay puro hombre, que entonces hay que empezar, porque efectivamente todavía hay muchas minas en el Perú donde el campamento está preparado para hombres, donde sí, no encuentras áreas separadas para mujeres, dormitorios independientes, baños. ni siquiera baños. Entonces uno tiene que empezar, si queremos realmente hacer una transformación y dar mucho más espacio a la diversidad, tenemos que pensar que deben de haber ambientes también que inclusivos, den privacidad, sean inclusivos, den facilidades, den seguridad, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos el campamento independiente, mujeres de hombres, los baños, todo para que las chicas, y les contamos eso, ¿no? O sea, sí se puede, vengan a visitar la mina, incluso hacemos visitas claro, a quienes quieran, de las universidades que quieran los llevamos, que conozcan, si quieren ir con sus papás, si quieren ir con sus familiares, justamente para que no tengan ese temor de dónde va a estar mi hija, o la misma chica no piense y acá cómo va a ser, sino más bien sepan a dónde van, ¿no? Entonces trabajamos un montón. También directamente con WIM, con Women in Mining, sí. Yo soy parte de WIM y lo que hemos encontrado es una comunidad de chicas ahí en Cajamarca, lindas, con una energía y unas ganas de hacer cosas increíbles, pero a las cuales hay que, darles muchas más herramientas para que puedan creérsela. Empoderarlas. ¿No? Empoderarlas, darles oportunidades, decirles, oye, tú sí puedes. Y contar un poco, que es lo que yo hago, es como ir y contar cómo me fue a mí. Mira, no fue fácil. Fue difícil, me pusieron trabas, mis 2 primeros años fueron recontra frustrantes, me decían que no a casi todas las cosas que yo proponía, pero realmente uno hay que sacarle como que la vuelta a la forma tradicional de hacer las cosas, ¿no? Y aceptar como humildad muchas veces que uno no sabe, o si sabes, mostrarlo de una manera más empática, ser tolerante, ¿no? Y poder explicar, porque a veces no se comprende muy bien la labor que hace el otro, ¿no? Pero nosotros sí, personalmente, y
aquí en Goldfields hay un impulso total a la mujer y a la protección de la mujer. Incluso hemos firmado el año pasado un convenio con el Ministerio de la Mujer. De acuerdo. Con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para poner en Hualgayoc, que es la ciudad donde nosotros estamos, el pueblo que tenemos más cercano, poner una instancia que le dé a las mujeres la posibilidad de poder acercarse y denunciar o poder contar alguna experiencia mala o algún riesgo en el que se sienten, o alguna amenaza que han tenido familiar, porque no tienen dónde recurrir. Y cuando van a la policía, la misma policía no les cree, o no las ayuda, o les da la responsabilidad a ellas, ¿no? Seguro has hecho algo, o te has portado mal, o te has vestido de tal manera. O sea, eso pasa con mucha frecuencia acá en el Perú, ¿no? Muchas mujeres intentan ir, decir que de por sí ya se mueren de miedo de hacerlo. Exacto. Y de tomar la decisión, ¿no? Y luego van, lo hacen y reciben de las autoridades la misma respuesta que recibirían de su pareja o el varón que de repente no se ha portado también con ellas, ¿no? Entonces sí es bien importante que la empresa privada también tenga un área, en inglés le decimos whistleblowing, ¿no? Donde ellas puedan ir, decir, comentar o avisar, ¿no? Mira, he sido testigo de que ha habido un maltrato o ha habido un abuso o de confianza o de lo que fuese. Porque sí es verdad que en el pasado, y bueno, en algunos países aún todavía se mantiene, muchas mujeres han tenido muy malas experiencias en el mundo minero por un tema de discriminación y también sexual, ¿no? Entonces la gente tiene mucho temor, las mujeres tienen mucho temor, y hay también una creencia generalizada de ten cuidado si haces una mina porque es un mundo de hombres, te puede pasar algo o pueden hablar mal de ti, o las mujeres que van a trabajar en una mina es por X, Y y Z, y no necesariamente es cierto. Así es, y yo creo que parte las mujeres tenemos una responsabilidad y un compromiso con las nuevas generaciones de ir contándoles, ir explicándoles, ir enseñándoles, ¿no? Entonces, justo para conversar sobre este tema, cuando tú me decías, Vero, ¿qué tema te gustaría tocar o qué te gustaría enfocarte? Yo creo que de alguna manera aquellas mujeres que hemos tenido la suerte que finalmente estemos en posiciones de alta jerarquía o que hayamos logrado salir adelante, contemos nuestra historia y le hagamos ver a las demás mujeres que sí es posible trabajar en un ambiente diverso, que se atrevan a poner sus puntos sobre la mesa, que hay muchas oportunidades, que las mujeres somos tan capaces como los hombres, que nos complementamos. Y viene un trabajo también propio de la mujer en tu casa, ¿no? En tu casa empezar a cambiar todas esas ideologías y todos esos paradigmas que también nosotros sin querer vamos propiciando en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas. A mí me pasó. O sea, yo también, al igual que tú, estudié en un colegio de mujeres y mi carrera, que soy psicóloga, también era primordialmente muchas mujeres, habían 2 hombres y punto. Y cuando entré a trabajar a minería, mi papá estaba aterrorizado, me decía, no entiendo, ¿te estás yendo a una mina? Y yo, sí, me estoy yendo a visitar una mina. No, ¿qué mina te estás yendo? ¿En qué parte del país? ¿En dónde es? ¿Cómo es? Ten cuidado. Mi mamá nunca en su vida ha ido a una mina, por ejemplo, y no sabía eso. Y por mis amigas del colegio, de la universidad, tampoco. Claro. Es un mundo que pues no se les ha fomentado, tampoco tienen conocimiento al respecto. Y lo más increíble para mí, luego que ya tengo 11 años trabajando para la minería y amo la minería, es que la minería es el principal motor del país. Así es. Y cómo no nos han podido, ¿no?, promover o fomentar que seamos parte de este gran motor, que aparte es apasionante, ¿no? Son proyectos gigantes, en sitios increíbles, y todo lo que conlleva la minería, ¿no? Los proyectos sociales, trabajar con las comunidades, el tema medioambiental, todo lo que hacen las minas, que en muchos casos hasta pueden inclusive reemplazar la labor del gobierno, ¿no? Sí, entonces, sí, es verdad, yo creo que acá hay muchas oportunidades y también creo que las mujeres mismas tienen que creérselas, porque si ellas no se las creen por sí mismas, nadie se las va a creer por ellas. Sí. Ellas también, tú tuviste una excelente estrategia, que es, en vez de imponer, es escuchar, y es hacerle entender a ese director de operaciones, o ese gerente de exploraciones, o lo que fuese, que si tú tienes un buen equipo de recursos humanos, eso va finalmente darle mayor rentabilidad a su negocio. Los ingenieros trabajan mucho con números y son súper numéricos. Entonces, mientras todo sea por el bienestar del negocio y el crecimiento y todo, ellos van a tener una mentalidad más abierta de escuchar. Y es, ok, ¿qué me puedes proponer?
¿no? Desde tu lado. Y dejar de ver también el área de recursos humanos como un área tan administrativa como en el pasado, ¿no? Sí. Te pago, te contrato y te despido. Sí, que no es el plan, ¿no? No, ahora de hecho estamos metidos en una serie de proyectos, y otra de las cosas en la que estamos trabajando muchísimo con el desarrollo de las mujeres es en comunidades. Por y supuesto. este año estamos centrados en eso, y es queremos darle a mayores mujeres de nuestra comunidad herramientas para que puedan salir adelante por ellas mismas, que puedan trabajar en otras cosas que no sea solamente la casa. De acuerdo. Nosotros ya hace un par de años venimos de alguna manera ayudándolas a todas ellas que ya sabían, por ejemplo, las tejedoras. Tenemos un grupo de mujeres tejedoras y las hemos ayudado a industrializar el tejido, a hacerlo mucho más específico, bonito, exacto, más claro, cumple un ¿no? estándar. Exactamente. Entonces para poder salir a Estados pueden Unidos, salir ¿no? a vender de una manera distinta. Que hemos contribuido también dándoles oportunidades de participar en ferias para que vendan sus productos. Bien. Y de alguna manera lo que queremos es seguir fomentando eso, ¿no? Seguir fomentando que las mujeres tengan una opción más allá de ser mamá, cocinera y que se preocupa de atender al marido o a los hijos en la casa, sino que también estén abiertas yo también podría trabajar en esto, o mediodía hacer esto por mi comunidad, o qué sé yo. Entonces, nuestro acercamiento va a ser este año primordial en el desarrollo, sí, de las mujeres en comunidad. Y cuando recién se han acercado a las comunidades, ¿con qué panorama se encontraron, digamos? Porque yo entiendo que esto que ya va a convertirse en una realidad, ¿no? O sea, ha tenido un trabajo previo también. No sé si al comienzo pasó que estaban muy temerosas o no sé, cuéntame un poco tu experiencia cuando recién se acercaron a estas comunidades para proponerles abrir un poco el abanico de opciones de su función como ser humano. Claro. Mira, la verdad que te encuentras con diferentes grupos de personas, ¿no? Con aquellas mujeres que, por ejemplo, ya estaban dedicadas a hacer sus tejidos y que de alguna manera tú llevarles algo mucho más especializado, una técnica donde van ellos a terminar un producto con mayor minuciosidad y mayor técnica, muy agradecidas, y aparte que van a poder venderlas y que van a poder traer o llevar a sus casas un ingreso mayor, súper agradecidas. Algunas personas un poco más cerradas y temerosas de ¿para qué? ¿Por qué? Entonces yo creo que todo parte por generar primero la confianza, ¿no? De ir, acercarte, que te conozcan. Golfis tiene muy buena reputación en la comunidad, entonces eso también nos ha abierto las puertas y nos abre las puertas a toda la gente que vive ahí. Entonces ese generar confianza, credibilidad, hace que ellas mismas pregunten, ¿no? Hacemos muchas actividades con los colegios. Tenemos un concurso que se llama Saber para Ganar, donde concursan todos los chicos desde muy chiquitos hasta promociones ya porque están por egresar del colegio, y es un concurso sobre conocimientos y otorgamos premios, y ahí tú ves las ganas de los chicos de seguir aprendiendo, y ahí no hay, y se empieza a ver un cambio, ¿no? De que las mujeres también están figurando mucho más, se les están dando más oportunidades. Entonces sí ves que hay una cierta intención, pero hay que dar apoyo, hay que educar, explicar, porque lamentablemente si hay algo que es cierto es que la violencia existe y muchas veces no la queremos ver o no queremos hablar de eso, ¿no? Y es hasta que no pasa algo terrible, que matan a una mujer o que pasa alguna cosa fuerte, donde todos reaccionamos y decimos, oye, esto no se puede permitir. Pero no debemos esperar a que pase eso, tenemos que intervenir muchísimo antes, ¿no? Y eso viene desde la casa, desde la educación, desde muy chiquitos. Entonces sí creemos que tenemos que reforzar mucho eso, ¿no? Aparte, el país como tal necesita mucho énfasis en el tema educativo. Mucho énfasis, hay mucha falta de información y también ni que decir nada en la parte de salud, ¿no? Exacto. Cuéntame una cosa, se han hecho muchas iniciativas en distintas partes del mundo para poder incluir mujeres en las operaciones mineras. Algo que a mí me encanta es las mujeres que manejan los tractores, ¿no? Y no me acuerdo en qué empresa habían pintado por el Día Internacional de la Mujer un tractor completamente fucsia y todos estaban con su uniforme fucsia. Fue a propósito para publicitar la inclusión y un poco la intención de esta compañía, ¿no?
Independientemente de todos estos proyectos que se están haciendo para poder involucrar otra gente diversa dentro de la planilla de Goldfields y dentro de los programas de Goldfields, se están haciendo algunos programas puntuales para que estas personas puedan tomar puestos más operativos o administrativos e ir subiendo también en el tiempo. Sí, o sea, bueno, lo que tenemos es convenios con las empresas contratistas. Bien. Para poder, no solamente que sea algo que promueve Goldfields para la gente que está en la planilla de Goldfields. De acuerdo. Sino que ellos también tomen conciencia que ellos nos brindan un montón de servicios y brindan un montón de servicios y tienen la oportunidad de incluir mujeres en su fuerza laboral. De acuerdo. Entonces, han habido muchas conversaciones y hay continuamente conversaciones con ellos y hay un acuerdo, ¿no?, de dar las mismas oportunidades tanto a mujeres como a hombres y empezar a incorporar mucho más mujeres. Y nosotros tenemos toda una serie de capacitación y desarrollo de partes más técnicas donde vamos formando y queremos formar más mujeres en temas operativos, ¿no? Bien. Y lo que hacemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es, de todas maneras tiene que haber, si es que encontrar, o sea, obviamente es muy difícil encontrar a veces para puestos operativos mujeres. Y que estén capacitadas para asumir el puesto. Exacto. Entonces, pero de todas maneras, si nos va a tomar aunque sea 2 semanas más, poder encontrar aunque sea una para que se incorpore la terna y que cumpla con los requisitos que tenemos, no importa, extendemos un poco más la búsqueda, el periodo que normalmente dura. Bien. Porque generalmente por hacerlo más rápido, porque las áreas necesitan rápidamente contar con el personal para trabajar, lo más fácil es encontrar hombres. Así es. ¿No? Pero nosotros tenemos un acuerdo con ellos que si tenemos la seguridad que podemos encontrar mujeres que nos den 2 semanas más y para poder incluirlas dentro del proceso, ¿no?, de selección. Y es como todo proceso nuevo en la vida que a veces tú dices, no, pues no, ¿para qué? No, yo lo quiero rápido, pero si no lo pones dentro de tus objetivos, nunca, primero al principio tienes que forzar las cosas. Por supuesto. Es como la innovación, ¿no? Que hablamos mucho de la innovación y la innovación es uno de nuestros valores pero que innove solamente el área operativa porque ahí es donde sale la mayor cantidad de plata. No, un momentito, innovación tiene que ser parte de la cultura. Así ¿no? es. Y de alguna manera tenemos que forzar a que cada área, cada cierto tiempo de ideas, y se ponga a pensar desde su lugar qué puede hacer. Que se comprometan. ¿No? Que se comprometan, Así exactamente. es. Entonces es igual con lo de las mujeres. Forzar un poco, y ¿sabes qué? Tienes que empezar a mirar diferente. Porque esta creencia o esta idea que tienen los gerentes en la mina que, ay no, porque si la mujer me va a salir embarazada, y si sale embarazada, mira, se va a ir antes, se empieza a sentir mal en la altura, no puede poder hacer bien su trabajo, y empiezan ya desde ahí los peros, y después cuando dé a luz, seguramente que el hijito se le enferma, pero yo creo que eso va a pasar, o sea, los hijos se van a enfermar de todas maneras, la mujer tiene que dar a luz y va a tener un periodo de pre y de post, pero es parte de la vida, y el hombre tiene en la parte familiar que asumir también el reto de empezar a cambiar el chip y de apoyar en la casa, y por otro lado nosotros damos muchísimas facilidades para que la mujer pueda seguir dando de lactar a sus hijos. Por ejemplo, las ponemos en Cajamarca, las que viven en Cajamarca las hacemos bajar de la mina para que un tiempo prudente, a veces hasta 9 meses, 1 año después de haber nacido el bebé, desde Cajamarca puedan trabajar y subir y bajar a la mina de vez en cuando. Excelente. Y ese tipo de facilidades que hacen que pueda estar con el bebé y los jefes van dándose cuenta que, oye, de verdad pues no, o sea, no es como yo me imaginaba, que no lo iba a volver a ver en 7 meses, 6 meses, ¿no? Y eso que te iba contando un poco, romper estas ideas, estos paradigmas que hay que sesgan muchísimo cuando se va a tomar una decisión de a quién contratar o por qué contratar una mujer, ¿no? Me he encontrado con miles de paradigmas. El año pasado hice una charla sobre el tema de sesgos en selección de personal y yo en distintas oportunidades me he encontrado con casos en los que me piden un puesto de trabajo y por default me dicen no puedes ser mujer. Así. Me ha pasado muchas veces, la mayoría. También este año he tenido la grata sorpresa de, por favor, si tienes mujeres para este puesto me gustaría. Y creo que se han empezado a romper muchos paradigmas con lo que tú acabas de decir, el tema del embarazo. Al comienzo se tenía mucho temor porque no, porque me va a abandonar, perdóname.
si te organizas y se organiza un plan, entonces la persona puede salir tranquila y no va a haber un vacío en el área, ¿no? Número uno. Después, otros miedos que he encontrado muy fuertes es de excluir o no copiar a las mujeres en los correos, porque a veces gente tiene miedo de que esa mujer pueda asumir su puesto en el futuro cercano, ¿no? Porque hay muchas mujeres que son excelentes profesionales, súper competentes y que aparte tienen otro tipo de motivación para estar en ese puesto, que normalmente es, si es que son mujeres solteras o viudas o lo que fuese, es mantener a los hijos, lograr darles la universidad al bebé, la salud, lo que ellas necesitan. Entonces, no, y tienen también conductas más saludables, por ejemplo, ¿no? El fin de semana, si es que son madres, lo dedican a sus hijos, no a salir a tomar con los amigos. Entonces tienen también conductas menos riesgosas. Y eso también se ha visto mucho en el manejo de los camiones, en el cuidado de los camiones, en los accidentes y la frecuencia o la magnitud de los accidentes. Cuando me he tenido que ir a hacer auditorías a minas, me he encontrado con casi 0 accidentes por parte de la población femenina, 0 accidentes, y por parte de la población masculina, muchos accidentes, y accidentes no solamente leves, sino graves o muy graves, ¿no? Entonces también habían creencias como, ¿cómo le vas a dar un camión a una mujer? Lo va a chocar, lo va a malograr, o cosas así. Y luego los resultados tangibles, numéricos, te dicen lo opuesto. Claro. Entonces te ayudan a quebrar muchas creencias, ese análisis. Sí. Cuéntame una cosa, ¿cómo quisieras ver a Goldfields en el año 2030 con respecto a este tema puntualmente? Que no se hable más de mujeres hombres, sino que se hable de la fuerza laboral, de que todos somos un equipo, de que no empecemos que ya el tema de equidad o que tienen que haber mujeres ya no sea un tema o diversidad, sino que sea parte de la cultura, algo fluido, parte de la cultura, ¿no? Que no tengas que estar tú sacando la cara para que se considere que una mujer pueda ascender o que se considere, no, sino que ya está en la forma de ser de cada uno de nosotros el darles oportunidades por igual. Porque no se trata ahora de ahora todo con mujeres y nada con hombres, no, o sea, que se vea una empresa que está abierta, que es acogedora de la diversidad, que es que es un modelo en el sentido de que acoge, recibe, acepta la participación de quien sea, sin importar si es hombre o mujer. O sea, que ya no se hable de género. De acuerdo. Me encantaría que no se hable de género. Muchas empresas también han tenido que cambiar mucho el tema de las políticas y los procedimientos, inclusive en temas hasta puntuales como el lenguaje, ¿no? Así es. Nosotros hemos hecho todo un libro de lenguaje inclusivo. Así es. Hemos verificado todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y tenemos todo un control para las comunicaciones que salen. Hemos tenido y tenemos charlas continuas con toda la gente, porque de verdad es algo con lo que la mayoría hemos nacido, ¿no? Con ese sesgo, con esa idea. Entonces nosotros mismos a veces sin querer cometemos ese tipo de errores. De acuerdo. Entonces es algo que es la práctica, la continuidad, la conciencia, el ser conscientes, lo que te va haciendo generar este cambio y que se produzca realmente el cambio, ¿no? ¿Qué piensas sobre el tema de las cuotas? Mira, es un tema bien delicado, pero creo que tiene su parte positiva. ¿En qué sentido? En que a veces, en algunos lugares, si tú no fuerzas las cosas, no suceden los cambios. Entonces, en algunos lugares sí vas a tener que poner la cuota y hay que ser realistas. O sea, si no pones la cuota, siempre van a seguir con mujeres, con hombres y no van a ser abiertos. Y es también algo que discutíamos, ¿no? Muchísimo. Pero ¿por qué me dices que yo tengo que poner 2 mujeres, por decirte que de todas maneras en mi área? ¿Por qué? Porque si yo no te impongo de alguna manera o te mido de alguna manera, no lo vas a hacer, pero después va a ser natural. Después ya tú ni siquiera lo vas a pensar porque vas a haber visto los resultados, que un trabajo en conjunto, donde hay mujeres, hombres, donde el ambiente es diverso, tiene resultados mejores. Pero si no lo pruebas, no lo vas a saber. Entonces, para probarlo, a veces hay que imponerlo,
Y de una manera de imponerlo es pidiendo las cuotas. Ahora hay que ser sumamente cuidadosos, porque a veces por cumplir con la cuota ingresas a quien sea. Y no se trata de ingresar a quien sea. Yo creo que hay muchísimas mujeres capaces, capacitadas, formadas, que están ahí esperando la oportunidad nomás. El tema es que las busquemos. Entonces, la cuota, sí, efectivamente, a veces puede ser un arma de doble filo si no la manejas bien. Pero si tú quieres cumplir con tu cuota eficientemente, hay mujeres para cumplir tu cuota. Entonces hay que manejarlo con conciencia, ¿no? Me has comentado que en estos últimos meses y años han estado también teniendo un acercamiento muy importante con las instituciones educativas, sí, lo cual me parece clave. Nos habíamos juntado con IPAE también, donde hay mucha promoción de que mujeres jóvenes asuman carreras ingenieriles, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas gerentes de operaciones de minas hay en el Perú? Exacto. Pero también es verdad que no hay mujeres que ahorita puedan asumir un cargo para poder operar una mina, que es toda una complejidad, ¿no? No es, o sea, tiene varias dificultades, ¿no? Y varios riesgos. O sea, la minería de por sí es una industria con muchos riesgos. Entonces, ¿qué tal ha sido este tipo de reuniones con esas instituciones educativas? ¿Ves esta intención genuina de los líderes de estas instituciones educativas en promover en las universidades, en los institutos, en los colegios, de que se dé más información sobre la importancia y lo clave y lo genial que es la minería y las oportunidades que existen para este grupo de mujeres, y más que en Lima, fuera de Lima? Sí, exacto. ¿No? En Arequipa, en Ancash, no sé. Mira, nosotros hemos visitado varias universidades en varios lugares del Perú, lugares que ni siquiera donde nosotros operamos. Nos hemos ido a Huancayo, nos hemos ido a diferentes universidades, y la verdad que hay una cantidad de juventud y de chicos y chicas que están estudiando la carrera de ingeniería en minas o metalurgia, geología, qué sé yo, pero que les falta mucha información. Y son chicos que están así como: quiero saber, ¿no? Y están llenos de preguntas, están curiosos. Entonces, lo que yo he encontrado es que sí, hay muchas universidades abiertas a que uno vaya y transmita, y lo que falta es el compromiso de las empresas que hacemos minería, de involucrarnos a seguir formando gente joven y a contarles y a darles oportunidades. Creo que hay que buscar esta sinergia entre lo que es el sector educativo y el sector empresarial, ¿no? De acuerdo. Para poder empezar a trabajar en conjunto y acercarnos nosotros, los que somos ejecutivos, operativos, y poderles contar a los chicos cómo es, ayudarlos. Algunos de ellos, muchos de ellos, nunca han ido a una mina, están estudiando esa carrera, pero nunca han ido a una mina, ¿no? Entonces, lo que hicimos en Huancayo fue muy bonito, porque fue invitarlos, y se armaron 2 buses que fueron a Cajamarca a que conozcan la mina. Buenísimo. Y era como el regalo de la vida, ¿no? Claro. Y ahora también con las chicas de WEM de Cajamarca igual. ¿Quieren ir? Ya, ármense en grupos, ustedes organícense, nosotros les hacemos el recorrido por la mina. Entonces es eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Creo que esa es la gran responsabilidad, la gran tarea que deberíamos de tener que debemos tener todas las empresas mineras, si queremos que haya más juventud estudiando ciencias de la tierra, si queremos que hayan más mujeres, que tenemos que acercar el conocimiento, quiénes somos, qué hacemos. También hay mucha historia alrededor de la minería, ¿no? Las historias negativas y la antiminería, que promueve que somos, no sé, que destruimos el medio ambiente, que contaminamos, que malogramos, o que invadimos, o que somos gente que viene a imponer. Pero hay que contar las buenas historias, hay que contar. Entonces, como probablemente nos falta un poco más de acercamiento a la población en general, y contar todas las cosas buenas que también hace la minería. Por supuesto, ¿no? Yo creo que la población del Perú todavía requiere mucha información sobre la importancia de la minería. Tú eres parte de Women in Mining, me encanta, yo también soy parte de Women in Mining, y me parece que es un grupo genial y que también en estos años ha ido creciendo poco a poco con mujeres excelentes. ¿Cómo ves el desarrollo de este grupo puntual en el Perú en los próximos años, y las iniciativas que ellas también van desarrollando hacia el público de gente joven, ¿no? Mira, me parece que están muy bien organizadas, me parece que tienen mucha fuerza. Veo una cantidad de chicas con un entusiasmo y unas ganas de transformar y de hacer cosas distintas. Continuamente organizan eventos, charlas, capacitaciones, están moviéndose
todo el tiempo, y creo que esa es la manera. Hay que promover, hay que dar espacios de aprendizaje, y veo que eso está sucediendo, y veo que WIM es un motor muy importante para que la mujer empiece a desarrollarse más en el mundo de la minería y acercar más a las mujeres al mundo de la minería, ¿no? Entonces sí veo que es muy interesante y una fuente muy poderosa para reclutar mujeres, para influenciar. Exacto, para impactar, para dar a conocer muchas cosas. Me gusta mucho el trabajo que hace. Que vienen haciendo. Sí, son muy bien organizadas. Y Verónica. también trabajo con Walme, sí. ¿no? Y está súper bueno el trabajo. Bueno, lo que hace Walme es poder darle la posibilidad a chicos que tienen muy alto rendimiento en las universidades. Así es. Que han estudiado minería, ciencias de la tierra o energía, ciencias, ¿no? Que tienen que ver con la energía, medio ambiente, etcétera, que no tienen la posibilidad económica de seguir estudiando o que quieren ir un poco más allá, estudiar fuera. Y lo que hacemos es sesiones de mentoría, de coaching, ayudarlos a que se consiga el dinero de una beca para poderlos formar, darles, capacitarlos con inglés, habilidades blandas, todo lo que es la inteligencia emocional, que hoy es tan importante, ¿no? Porque a veces tú dices, bueno, es un súper geólogo, es un súper ingeniero, sabe todo, sí, sabe todo lo técnico, pero a la hora que lo pones a trabajar en un equipo, en un grupo, exacto, falta mucho eso de, porque nadie, lamentablemente en las universidades ni en los colegios te enseñan cómo es una buena comunicación, qué cosa es la empatía, cómo debes de escuchar al otro, qué cosa es trabajar en equipo, qué es estar abierto a la diversidad, qué es trabajar transversalmente en equipos multidisciplinarios. Entonces, son nuevas cosas y nuevas formas que se están utilizando muchísimo en las empresas, y hay que irles explicando, y hay que irles enseñando. Entonces, por ahí también es una labor que nosotros estamos haciendo y que creo que otras empresas también deberían sumarse, porque es lo que necesitamos para que el Perú siga avanzando, ¿no? De acuerdo. Verónica, mi última pregunta es: ¿cómo te ves de acá en los próximos años en tu labor, en tu gestión? Bueno, a mí el mundo de la minería me parece que es un mundo donde todavía hay muchísimas oportunidades y cosas por hacer. Me encanta mi trabajo, me siento orgullosa de trabajar en este sector y de poder aportar con lo que podemos aportar. Me gusta también tener el acceso a gente joven y poder ser de alguna manera algún referente y poder ayudar en lo que pueda ayudarlas. Entonces, seguir, claro. Sí, en los próximos años me veo tal vez aportando mucho más para el país, aportando desde tal vez una posición en la que pueda tener mayor impacto con más gente joven. Me encanta el tema de las comunidades. Ahorita estoy haciendo una maestría en todo lo que es responsabilidad social y liderazgo, y todo lo que tiene que ver con el impacto en tus stakeholders, en las comunidades. Entonces creo que el futuro viene por ahí, viene por el acercarte a tus comunidades, por desarrollar las habilidades blandas, por estar cerca, por escuchar, por enseñar, por acercarte. Entonces me veo ahí, ¿no? Me veo... De acuerdo. Me encanta esta perspectiva que tienes, y creo que también es algo que es muy necesario para las mujeres de las siguientes generaciones, tener también a un modelo a seguir, ¿no? Alguien que tú digas, wow, esta persona qué inspirado, o sea, qué inspiradora, ¿no? Me hace sentir que yo también puedo, también tengo la oportunidad de poder conseguir esto si es que yo me lo propongo, porque es verdad, no es un trabajo fácil para ninguna mujer, y hay que tener ganas, intención y no rendirse, ¿no? Y también creérsela a una misma, decir yo puedo, o sea, intentémoslo, y encontrar estrategias bonitas, ¿no? Que sean asertivas para poder entrar también en un mundo un poco más masculino. Sí, totalmente. Bueno, exacto. Muchas gracias, Verónica, por todo tu tiempo. La verdad que ha sido súper interesante, y espero que esta sea la primera de muchas entrevistas. Gracias.